Buenos días. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite Dios estar aquí, esperando que Dios siga hablando en nuestra vida, como cada domingo y todos los días de nuestra vida. Amén. Qué tan importante es que sigas dejando que ese oído se haga más sensible a la voz de Dios. Él tiene muchas cosas que decirte todos los días. Él tiene que decirte cómo tiene que ser llevada tu vida, cómo tiene que ser llevada tu familia, cómo tiene que ser llevado tu empresa, tu negocio. Entonces tendrías que comenzar a dejar que Él dirija a través de su palabra tu vida. ¿Quién dice amén? Cierra tus ojos. Padre mío, esta mañana te damos tantas gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo en nuestra vida. Gracias por habernos rescatado del lodo cenagoso en el que nos encontrábamos todos, Señor. A ti te plació llamarnos, te plació limpiarnos, te plació perdonarnos y llevarnos a tu Hijo Jesucristo, mi Dios. Hoy Cristo mora en nosotros, mi Dios. Hoy tu Espíritu Santo nos redarguye, nos enseña, nos corrige, nos instruye en justicia, mi Dios. A fin que estemos siendo perfeccionados, enteramente preparados para toda buena obra, Señor. Bendice esta mañana, que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mí, mi Dios. Y que hoy pongas corazones receptivos, corazones sedientos, corazones comprometidos, entendidos, Señor, que el único camino, verdad y la vida es Cristo nuestro Señor. Te damos gracias, mi Dios, por esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Estamos viendo la serie del Pentateuco y estamos en el libro de Éxodo. Sin embargo, quiero que vayamos al Evangelio de Juan antes de comenzar la predicación. Y acompáñame al capítulo 14. A veces somos muy ligeros al contestar alguna pregunta retórica. De repente Dios te hace preguntas y tú contestas de una manera rápida, sin meditar realmente lo que tú estás diciendo con tu boca. Y yo creo que muchas de las respuestas, o mucho de lo que tú tendrías que decirle a Dios, antes de emitir cualquier palabra de respuesta, tendrías que conectar tu corazón con el corazón de Dios. Y así evitarás lo que le pasó a Pedro. Cuando Cristo le dijo: Satanás me está pidiendo zarandearte, y yo voy a rogar al Padre para que no te falte tu fe. Pero cuando tú regreses vas a contar cómo te fue en esta parte, porque sé que me vas a negar. ¿Qué dijo Pedro? Señor, ayúdame que eso no acontezca. Señor, tú tienes el poder que esto no pase en mi vida. Y si llegase a pasar, te pido perdón, pero no soy yo, Señor. Es mi carne, porque mi espíritu está completamente alineado al tuyo. ¿Eso dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Que nunca lo iba a hacer. Y justamente muchas veces cuando Dios te pregunta cosas, contestas muy rápidamente, sin meditar lo que Dios te está preguntando. Y después cuando viene la prueba, Dios te demuestra que lo que tú respondiste no fue lo que tú realmente mostraste con tus hechos. Yo pregunto, ¿cuántos de aquí aman a Cristo? ¿No? Porque son preguntas retóricas muy fáciles de contestar y yo creo que efectivamente muchos de los que estamos aquí realmente estamos convencidos y estamos realmente ciertos de amar a Jesús. Pero cuando Jesús no espera un amén, sino espera una respuesta de hecho, las cosas son completamente diferentes. Yo les pedí que fuéramos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Y yo pregunté, ¿cuántos aman a Cristo? Y ahí no dice amén. Dice, si me amáis, amén, amén. ¿Eso fue lo que dice?
¿No? ¿Qué dice Jesús? Entonces, vuelvo a repetir, es muy fácil poder contestar de manera ligera muchas cosas que a veces son fáciles de contestar, pero difícil de cumplir. Y por eso estás aquí esta mañana, para que sigas siendo perfeccionado en la palabra de Dios. Tú estás aquí para que tu fe se establezca, sea firme. Ya no necesitamos más fe, ni que crezca más la fe, sino la que Dios ya te dio, tienes que hacer que sea firme. Y la única forma que yo he encontrado es a través de la obediencia. Estamos viendo lo que justamente está pasando el pueblo de Israel. A través de tantos mandamientos, tantas ordenanzas, la ley de Dios ya establecida, y comienza Dios a dar esas leyes y esos estatutos. ¿Con qué propósito? Pues para regular la vida social, para regular la vida familiar, para regular la vida personal con Él. No es que Dios se va a ajustar a mis necesidades o a lo que yo quiero o a mi forma de llevar la vida. Es al contrario, yo me ajusto a lo que Dios ya estableció. Y muchos lo que hacen es, a ver, Señor, esos son mis requerimientos, fírmale. Cuando debería ser completamente diferente. Señor, esta hoja está en blanco y al final está mi firma. Pon lo que tú me pides hacer o tú me demandas hacer. Vamos a Éxodo, capítulo 22. ¿Para qué Dios estableció leyes? ¿Para qué Dios estableció leyes? ¿Para qué Dios estableció preceptos, ordenanzas, estatutos? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Correcto, correcto. Dios a través de sus leyes está probando nuestra obediencia y nuestra ¿qué? Fidelidad, muy bien. Para eso Dios puso justamente esta parte. Entonces todos tenemos la demanda de cumplir su ley. A mucha gente no le gusta que excedan los semáforos, porque siente que pierden el tiempo. Pero sin semáforos, ¿qué pasa? ¿Se vuelve qué? ¿Un caos completamente el tránsito? Si tu vida no tiene límites, ¿en qué se va a convertir tu vida? O más bien, tú y yo aprendimos a no tener leyes morales en nuestra vida. ¿Y cómo nos fue? Hasta que llegó Cristo en nuestra vida y puso entonces un camino cercado por su palabra. Y ya no nos permite ni ir a derecha, ni ir a, sino tener una vida recta a los ojos de Él. Amén. Es justamente lo que tenemos que aprender el día de hoy. Es justamente por eso estás aquí esta mañana, porque tú necesitas hoy que Dios hable a tu vida y que Dios te siga dirigiendo tu vida y que sigas tomando decisiones que te lleven a glorificar su nombre. Vamos a ver en el versículo 16 del capítulo 22 de Éxodo. Y vamos al versículo que dice: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Hoy en día, si tú le lees a alguien del mundo este versículo, lo primero que va a hacer es reírse. Y lo primero que te va a decir este varón, bueno, este hombre, no varón, un varón se me hace ya alguien formal. Este hombre, incircunciso, fariseo, lo que va a decir es ja, ja, ja. ¿Cuál doncella? Ya no existen doncellas, ya no hay doncellas el día de hoy. Esa es una enfermedad. Y como es una enfermedad, muchos quieren estar sanos de esa enfermedad. Por eso ya no hay
doncellas, ya no hay mujeres vírgenes. Y yo pregunto, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Es tan fácil hoy poder salir de ese lugar de pureza, de santidad, de esa pureza, de limpieza corporal y decir, está bien, yo no quiero ya más guardar esta parte porque no sirve de nada, entonces me voy a entregar a quien me lo pida. ¿Es así? Y no solamente la mujer, también el varón tiene toda la obligación y responsabilidad delante de Dios de mantenerse vírgenes. Porque es muy fácil como nada más señalar a las mujeres, cuando la responsabilidad delante de Dios somos ambos, tanto el hombre como la mujer. Pero aquí vuelvo a repetir, cuando Dios establece esto, si alguno engañare a una doncella, lo que tienen que hacer los padres es que tienes que armar a tus hijas, hablando respecto al versículo, tienes que armar a tus hijas de tal manera que no sean tan fácilmente ¿qué? Engañadas. Y tienes que decir las cosas como son. Mucha gente de repente no quiere tomar ciertos temas porque son tabús, son ofensivos. Ay, ¿cómo le voy a decir eso? Esto solamente se llega hasta cuando están casados. No es cierto. Yo pregunto, ¿a partir de qué edad comienza hoy la actividad sexual en un hombre, en una mujer? ¿No? Ya no hablamos de los 25, 30 años. Eso es tabú. A mi esposa le llegan a partir de los 10 años ya con situaciones de haber sido violadas o ya tienen una actividad sexual, 12 años. Ver a una niña embarazada de 12 años, donde va a tener una muñeca de carne y hueso en sus brazos, en lugar de ser una muñeca bonita, donde está ya reflejando su maternidad futura, su instinto maternal. Hoy en día eso no. ¿Y qué hace la sociedad? ¿Qué haces tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué engaño está haciendo hoy el enemigo en la vida de la familia cristiana? Para empezar, dejando primeramente muchas cosas que están sucediendo hoy justamente en nuestros hijos. Y no decimos nada, porque a lo mejor ni siquiera estás enterado. Hoy es tan fácil ver a una chica a cierta edad con ciertos paños menores. Se toman fotos y se la suben. Y toman fotos específicamente en piernas, busto, pompis, cuerpo completo para que sean exhibidas, para que sean así como reconocidas. ¿Cuánta gente lo hace? Y yo pregunto, ¿qué están haciendo los papás? ¿O estamos viendo papás permisibles que están permitiendo justamente eso? Dejando que el diablo esté engañando a tu hijo, a tu hija y haciendo completamente ese tipo de situaciones en redes sociales el día de hoy. Tienes que meditar bien las cosas. Y lo he dicho varias veces, tú que tienes hijos pequeños tienes la gran oportunidad de cambiar su destino de esos hijos. No sea que el tiempo te gane y cuando tú quieras remediar, que te diga, ¿qué crees, papá? Pues ya no, soy virgen. Uy, papá, si hubieras sabido, tú nunca te diste cuenta. Nunca me preguntaste, nunca fuiste por mí a la escuela, nunca me dijiste con quién me estaba yo como de repente coqueteando. Cuando comenzó eso, empezar en mi corazón, tú nunca me dijiste, nunca te diste cuenta, estabas siempre ocupado en tus cosas. Nunca tuviste el tiempo para conmigo. Y hubo alguien que sí se dio el tiempo para platicar conmigo y pues bueno, se dieron las cosas. Me empecé a enamorar, papá. Empecé a sentirme escuchada, empecé a sentirme amada, acariciada. Cuando tú tenías que haber hecho a mí, mi vida, me debiste haber dado palabras de afirmación, que yo era tu doncella, tu princesa, tu niña más hermosa. Pero como tú no lo hiciste, hubo alguien que sí lo hizo. Y una cosa se dio la otra, me empecé a enamorar y me entregué. ¿Por qué te asustas, papá?
Ese es un diálogo que generalmente a veces escuchamos cuando tenemos ciertas consejerías. Y no necesariamente tiene que ser de la iglesia. Hay mucha gente que de repente Dios te las agenda y te dicen, está pasando esto, pues medita lo que está pasando, analiza tu forma de vida que estás llevando. Te cuidas de otras cosas. ¿Cómo vas en la escuela? Te quiero con un buen promedio, ya hice la tarea, ya estudiaste, ya leíste. ¿Qué trabajos tienes por hacer? Pero yo pregunto, ¿cuánto te interesa su vida personal? ¿Cuándo le preguntas de lo que está pasando justamente en ese momento? ¿Cuándo te has tomado un café con ella y decirle, o con él, sabes que vamos a platicar de papá o de hombre a mujer? El tiempo está pasando. Cuando tú volteas a ver, ya no son esos niños pequeñitos que tenías en tus brazos. Y lo que menos te interesa es cuántas veces he entregado a diferentes hombres o mujeres. Porque tal vez a lo mejor tú lo hiciste. Y no te has arrepentido de eso. Porque sigues añorando esa vida de pecado que tenías, ¿no? Aquí dice entonces, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. ¿Qué significa? Que Dios es un Dios de orden. No está bien que te comas el desayuno antes de tiempo. No es así. Vuelvo a repetir, esto lo dice alguien en el mundo y se ríe del mundo. Dice, ¿cómo no, pastor? Si este es el pan de todos los días. En la primera cita, seguro que yo llevaré a alguien primeramente a la cama, al hotel o en el carro, donde se deje. Así está haciendo la sociedad, en una situación de depravación total, inmoral. Y para mucha gente se ríe, y para mucha gente que dice, ese es mi hijo, bien, ¿cuántos llevas? Como si fuera ¿qué? Parecido a su padre, nombre, su abuelo, nombre, buenísimo salió mi hijo. Vergüenza tiene que darte. Vergüenza tienes que darte. Entonces aquí te está hablando Dios, ten mucho cuidado que tu hija sea engañada. No permitas que el diablo te engañe. No seas permisivo. Revisa lo que está leyendo, revisa lo que le está llegando, revisa con quién está platicando, qué es lo que hace a veces en las noches, qué es lo que hace cuando tú no estás en tu casa. ¿Qué tipo de fotos estás subiendo al internet, a Instagram, a Facebook? ¿Qué tipo de fotos? ¿Dignos de un príncipe del Señor? Pues dignos de una princesa del Señor. ¿Esas fotos son así? Lo dejo en la mesa simplemente para que meditemos. ¿El sexo Dios lo creó? Sí. ¿Con qué finalidad? Para fructificar y para recrearnos, pero en el orden del Señor. Y lo he dicho varias veces, el sexo comparado con el fuego es o muy peligroso o muy placentero. Cuando el fuego tú lo sacas del lugar donde está en control y lo pones en la recámara, en la sala, ya quemó toda la casa. Si el sexo tú lo sacas fuera del matrimonio, va a llevarte a la muerte. La única forma para que una mujer y un hombre tengan intimidad es dentro del matrimonio, porque Dios te quiere bendecir. Esa es la razón. Y yo pregunto, ¿no quieres que tus hijos sean bendecidos? Entonces enséñales lo que tienen que hacer. Y aquí dice que si alguien abusa, engaña a una mujer, pues tenía que darle su dote y además casarse con ella. Versículo 17, y si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme al dote de las vírgenes. Acordemos que en aquellos tiempos el papá era el responsable, dueño de sus hijas.
Pero fíjense lo importante aquí, si el papá por alguna razón no veía correcto que ese varón fuera el esposo de su hija, eso no le quitaba la responsabilidad de ese varón de darle un dote de por vida. Acuérdate que cuando una mujer era entregada o era pedida, era desposada, había un gran compromiso de parte del padre para cuidar, enseñar y proteger a esa hija hasta que el novio llegara por ella y ya ellos fueran una sola carne y eso era una familia. Pero si en ese momento el varón se daba cuenta que la mujer no era virgen, la tenía que regresar. Y era una afrenta para el padre. Imagínate si eso fuera vigente el día de hoy. Por eso es importante, de verdad, no tapar el pozo después de que el niño se ahogó. ¿Por qué no somos hoy diferentes? ¿Por qué no somos proactivos, no reactivos? Antes que el niño se ahogue en el pozo, tápalo antes. Y te vas a evitar grandes dolores de cabeza. ¿Qué le pasa cuando una doncella pierde la virginidad? Su valor moral disminuye. En ese entonces se regresaba a la mujer. Y debe ser lo mismo que el hombre, ¿no? Sería una vergüenza para el padre que ahí te regresó a su hijo porque no era virgen. Pero hoy vuelvo a repetir, el diablo se ha encargado de tal manera que ha engañado a los papás y hoy consienten muchas cosas papás. Hoy desgraciadamente lo que tú exhibes en tu casa son productos sexuales, no son hijos. Tienes productos sexuales y una de las empresas más fructíferas es la pornografía. Entonces, ahora sí, como dijo Jesús, el que tenga oídos, que oiga, que oiga. Bien, vamos al siguiente versículo. Versículo 18 dice, a la hechicera no dejarás que viva. Aquí obviamente estamos hablando de un terreno de ocultismo. Satanás actúa siempre en el mundo de los hombres y los esclaviza, o su objetivo es esclavizar el alma de los hombres. Y por ello tú ves que está creciendo mucho la adivinación, el ocultismo, el esoterismo. Hay mucha gente que busca que le lean la mano, que le lean el cigarro, el café, el zodiaco, las cartas, es ocultismo. Y cuando alguien, ya conociendo la palabra, se mete a ese tipo de cosas, es lo peor que puedes tú hacer. Es horrible cuando alguien comienza a meterse al ocultismo conociendo la verdad, conociendo la luz. Porque las cosas son completamente diferentes en esa persona. Y el diablo va a actuar de manera diferente. Tal vez ustedes vieron la película del Exorcista, ¿cierto? Y si no, no la vean. El que tú veas una manifestación demoníaca y no estás preparado, si no te desmayas, sí te afecta muy fuerte. Porque no estamos preparados para ver lo sobrenatural. Pero la gente que se ha metido a ese tipo de cosas comienza a activar lo sobrenatural y comienza a escuchar voces, comienza a ver sombras, comienza a ver personas, comienza a ver que alguien justamente está con él y no lo deja de seguir. Y casi siempre terminan ahorcándose o suicidándose. Porque es lo que quiere el diablo. Asegurar esa alma al infierno. Entonces mucha gente con el afán de saber su futuro, si van a ser ricos o no, o si van a encontrar a la mujer de su vida, al hombre de su vida, se meten en tantas cosas para buscar que alguien les dé el futuro, cuando yo creo que al final lo que tú necesitas es vivir el presente, no el futuro.
¿Para qué te sirve un futuro cuando estás desperdiciando tu presente? Yo estoy enfocado en el futuro. Si mañana, hoy viene Jesús, ¿dónde quedaron mis sueños? ¿Dónde quedaron mis propósitos? ¿Dónde quedaron mis objetivos? ¿Dónde quedaron? ¿Ah? No hay más que hacer. Mejor prefiero vivir el presente y glorificar al Señor en el presente. Y seguramente que si estoy haciendo bien las cosas en el presente, por supuesto que yo pienso tener un buen futuro. Y no necesariamente sea un hombre exitoso en lo material, es lo que menos importaría. Que sea un hombre exitoso en lo espiritual, donde el Señor se sienta complacido por lo que hoy estoy haciendo, pensando y diciendo. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando el día de hoy. Hay casos terribles que de verdad, que si ustedes supieran que lo que está pasando hoy en el mundo espiritual es horrible. Gente que se está dejando engañar por personas que les quieren vender una vida ficticia, de mentira, y lo creen, lo peor que lo creen. Hay gente que se dice, yo soy el Espíritu Santo, entonces como yo soy el Espíritu Santo tengo el poder de poseerte y de controlar tu vida. Y la otra persona dice, perfecto, sí, soy todo tuya, haz lo que tú quieras. Y no sabes que eso está pasando el día de hoy. Entonces lo que tú tienes que hacer es evitar y rechazar todo lo que es el ocultismo. No abras puertas. No permitas que el diablo dirija tu vida espiritual, porque es un camino de muerte. Y no solamente lo habla el Antiguo Testamento, también lo habla el Nuevo Testamento. Si tú me acompañas a Hechos, capítulo 16, estaba Pablo. Fíjense lo que estaba Pablo en Filipo, y dice, versículo 16, capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 16, dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, Pablo y Silas, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. A ver, quiere decir entonces, pastor, que lo que usted me quiere decir es que sí será cierto, si un adivino o una adivina me quiere dar un porvenir o me quiere abrir una ventana del futuro, ¿puede ser cierto? Sí. Porque quiero decirle, pastor, que muchas cosas que he hablado con esta persona son ciertas. Claro. Porque toda esa información se la pasa el diablo. Y yo pregunto, ¿desde cuándo existe el diablo? Pues desde que tú nacieras. Entonces quiere decir que el diablo conoce perfectamente tu vida, tus descalabros, tus pecados, los conoce perfectamente el diablo. Y toda esa información se la pasa a este instrumento de él. Y mucha gente se impacta. Es que me dijo todo. Pues claro, porque te conoce y sabe dónde te has metido y con quién te has metido. Y sabes qué tipo de enfermedades has tenido y cuándo te curaste. Y sabes qué enfermedad tienes en este momento y él lo sabe perfectamente bien. Y si tú quieres salir de esta enfermedad, tienes que pactar conmigo. ¿Y saben lo que hace la gente? Pacta. ¿Y sabes tú que cuando tú pactas con el diablo, él te va a cobrar a su forma? No va a cobrar con tu vida, va a cobrar con la vida que él quiere. Si no son tus hijos, es tu esposa o tu esposo, porque tu vida ya la tiene y es de él. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Y dice entonces, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.
Hasta ahí todo pareciera como, pues estaba hablando cosas buenas. Pero ¿con qué propósito lo estaba haciendo? No era para anunciar con ello la salvación, sino para distraer a toda la gente y pusieran sus miradas en ella como adivinadora. Y quería hacer que Pablo estuviera como a su merced de ella. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces, pastor, la enseñanza es que yo también tengo el poder de echar fuera demonios. No. Eso fue con Pablo. Eso fue a los apóstoles. Eso no aplica el día de hoy. Y yo te invito a que leas la palabra para que no te dejes engañar. No existe el ABC para sacar demonios. Yo creo en una autoliberación. En eso sí creo. Cuando tú decides salir del pecado y tú le pides a Dios que te saque de ese pecado. Cuando tú clamas al Señor por ese pecado que te está atormentando y Dios ve en tu corazón el deseo, anhelo de salir de ese pecado, Dios entonces lo hace. De otra manera, estás jugando. Este pueblo con labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, ¿cierto? O sea, es clara la palabra. Lo que Dios sí te dice, que cuando tú llegas a los pies de Cristo y eres armado con la armadura de Dios, dice entonces que tú usando esa armadura de Dios, entonces podrás estar firme ante las acechanzas del enemigo. Así lo dice la palabra. Dios no te pelea a pelear con el diablo porque el diablo ya está vencido. Eso lo hizo Jesús. Y lo hizo en la cruz. Lo que sí te dice es que tienes que someterte a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá. Eso sí. No te dice pelea, lucha, defiéndete. Resiste. Resiste la tentación de enojarte, la tentación sexual, la tentación de tomar, la tentación. Eso resiste, soporta, aguanta. Mantente en santidad. Y el diablo huirá. Eso sí dice la palabra. Pero si tú estás cayendo una y otra vez y tú intentas, Señor, en el nombre tuyo saca ese demonio mío, no hombre, se va a reír el demonio, no hombre. Aparte ignorante, mentiroso. Pero bueno, sigo leyendo. Versículo 20. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Bueno, lo mismo. El ocultismo, ¿a qué dioses estás buscando? ¿A qué dioses estás exaltando? Versículo 21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Ten mucho cuidado con señalar a un pecador cuando tú eras justamente tal vez peor que ese pecador que tú estás señalando. Ten mucho cuidado con eso. Bueno, ya regresé a Éxodo, perdón. Estábamos en Hechos, ya regresé a Éxodo. Porque de repente pues cambié de repente la página y ¿dónde quedamos? Regresé a Éxodo, perdón. No, versículo 21. Y el extranjero no engañarás ni angustiarás. ¿Por qué? Pues no porque sea extranjero, no porque sea un pecador. Si lo vemos desde este punto de vista, al día de hoy, tú ya fuiste un pecador perdonado. Pero todos somos ¿qué? Hasta el día de hoy somos pecadores, pero perdonados. Y aún seguimos ¿qué? Ya no practicando el pecado, pero sí somos y somos ¿qué? Pecadores. ¿No? Somos pecadores. Entonces lo que yo tengo que aprender es que cada vez que yo peco, ¿a qué me lleva el Espíritu? A un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento debe ser diferente a un remordimiento. Hay muchos que viven en remordimiento y no arrepentimiento. Y los ves llorando y, ay, no, por mi culpa. No, pues sí, pero sigues pecando. Arrepiéntate. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, cambio de mente. Y si cambia tu mente, cambia tu estilo de vida. Entonces no te da el derecho de juzgar a nadie porque está en pecado.
Mejor ponte a orar y ayúdalo a que el Espíritu, la palabra, o tú seas un instrumento de Dios para la restauración de su vida. Amén. Aquí viene un tema doctrinal importante. Para Dios es importante las viudas y los huérfanos. Y aquí dice, en el versículo 22, dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Versículo 23, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Entonces para Dios es muy importante los huérfanos y las viudas. Pastor, ¿habrá algo más que aprender de las viudas? Claro que sí. Nuevo Testamento. Vamos a la primera carta a Timoteo. Capítulo 5. Vean lo que dice Dios respecto a las viudas. Y es muy importante que hoy pongamos mucha atención. Dice así, versículo 3. Estamos en el capítulo 5, versículo 3. Dice, primera carta a Timoteo, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Qué quiere decir? Que hay dos tipos de viudas. Las que son verdaderamente viudas y las que no lo son. No porque no tengan marido, no porque el marido no haya muerto, no, pero aquí hay una clasificación que Dios va a decir quiénes son realmente, para mí, dice Dios, es viuda. Sigo leyendo. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de ¿quién? Entonces quiere decir que si hay viudas en una familia y esta viuda tiene hijos y nietos, pregunta, ¿quién tendría que ser los responsables de la manutención de esas viudas? Los hijos y los nietos. No dice, los nietos. Hijos y nietos. Y eso, fíjense qué tan perfecto es Dios. Muchos dirán, no, pues yo no soy viuda, pero puede ser. Nadie está exento a no serlo en cualquier momento. Y lo decíamos en matrimonios, tocamos justamente el tema. ¿Por qué no dice de los viudos? Bueno, porque en aquellos tiempos, ¿quién se encargaba de proveer a la familia? ¿Quién compraba los bienes y terrenos y los carros y los aviones? ¿Quién lo hacía? El varón. Pues si se moría la mujer, ay, pues qué bueno, ya estoy estrenando modelo, ¿no es cierto? Y pues él tenía con qué poder seguir subsistiendo, porque el dueño de ese bien o de ese dinero, ¿quién era? El varón. La mujer se tenía que encargar simplemente de administrar lo que el varón traía. Entonces cuando un hombre moría, quien estaba desprotegida era la mujer, pero para Dios no. O sea, si ese viudo muere sin nada y no tiene nada, también tendría que ser ¿qué? Sostenido por los hijos y por los nietos, aunque no te guste. Sigo leyendo. Mas la que en verdad es viuda, ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Ya está entonces hablando de aquellas viudas que en verdad lo son. Una viuda que está entonces en una constante ¿qué? Un viudo que está en constante ¿qué? Oración y súplicas. Sigo leyendo. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Está hablando de viudas, entonces ¿qué? Jóvenes. Hay viudas que de repente dicen a los 20, 30, 40 años, 50 años, de repente pierden al marido y dicen, pues todavía como que puedo hacer una nueva familia. Sí, pero tiene que ser en el Señor, no como tú quieres. Y no saben cómo eso, el diablo ha engañado a muchas mujeres.
hasta el día de hoy. Hay mujeres que ya no está el marido, 3 años de luto, el cuarto ya están con el nuevo marido. Y tú dices, oye, yo nunca lo vi en la iglesia. Ay, pastor, es que pues se me estaba haciendo ojitos y por dije que sí. Pues no es, no. O sea, no porque tengas una edad o porque ya tienes una vida pasada, no implica que no debas de guardarte en santidad, en pureza. Es discernimiento simplemente. Ah, no, es que pues a mí, pues yo pensé, como ya no soy virgen. ¿Y eso qué? Eres virgen de corazón, aunque de cuerpo no lo seas. Y cuando murió tu marido, quien estuvo ahí como marido tuyo fue Cristo. Eso hay que aprenderlo, iglesia. Bueno, tenemos que tener tal discernimiento que nos lleve Dios a tomar decisiones correctas en nuestra vida. Lo pongo entre paréntesis. De repente tuve una pareja y dentro de la entrevista, la plática, la consejería, me dice, estamos llegando aquí y le decía, pues qué bueno, ¿qué son? Somos exmaridos, exesposos, pero ya vivimos juntos. ¿Y cuándo se divorciaron? Pues hace como 3 años, pero estamos reintentándolo. Le digo, ¿está bien? ¿Cuándo se casan? A ver, ¿para qué, pastor? Pues claro que sí, pues no están divorciados. ¿No rompieron la unión moral civil ante la sociedad? Sí, para Dios siguen siendo esposos, pero ustedes quedaron divorciados cuando ustedes decidieron deshacerlo. ¿Quieren ser bendecidos? Nuevamente cásense. Ah, ¿ya para qué, pastor? Para que estés bien con Dios. Punto. ¿Qué hice? Es que, ¿verdad? Ahora se supone que ya saben más que Dios. Cuando debe ser realmente así. Tienes que ponerle orden a tu vida. Es orden. Y no saben qué trabajo es ponerle orden a la vida del ser humano. ¿Por qué? Por el pecado que mora en nosotros. El pecado que te lleva a ser ¿qué? Un desordenado. En todo. Llega Cristo a tu vida y hay que corregir. ¿Cómo estaba nuestra vida? ¿Desordenada ahí? Vacía. Llega Cristo y comienza a ponerle orden y a llenarla de Él. Amén. Entonces es importante eso. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahí les encargo a muchos. A veces somos candil de la calle y oscuridad de la casa. A toda la gente afuera la queremos tener bien, pero la casa, no importa, ellos aguantan. ¿Por qué? Al revés, que se aguanten los de afuera y tú ten bien tu casa, provee bien tu casa. A ver, la gente tiende más a quedar bien con la gente de afuera que con la gente de la propia casa. Es que no se lo merecen. ¿Y tú qué te mereces? Si hablamos de merecer, ¿qué te mereces? Y Dios tuvo compasión y misericordia y te perdonó. Y aquí estás. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay gente que se desvive porque la gente de afuera esté súper bien. Pero no importa que tu casa falte lo más esencial. Y aquí dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo te pregunto, ¿Dios te da miserias? ¿Te da lo que le sobra? ¿Te da migajas? Hay gente que no se cree hijo y por eso está abajo de la mesa comiendo migajas, pero es otra cosa. Los que realmente somos hijos estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, saboreando los manjares que Él ya preparó para nosotros. Él no te quiere abajo de la mesa, Él te quiere al lado, sentado con Él en la mesa, porque eres su hijo. Y tu familia tiene que estar completamente siendo cubierta en todas sus necesidades en función de lo que Dios ha provisto en ti. Dios no te va a demandar algo que no tengas, pero lo que tienes, administralo correctamente. Sigo leyendo. Se ha puesto en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo
marido. Fíjense cómo Dios comienza entonces a ser específico de una viuda y qué perfil tiene esa viuda en una iglesia. Que tenga testimonio de buenas obras, y si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Bueno, estamos hablando de los tiempos de Timoteo. Aquí no queremos viudas a una cierta edad que se ponga a lavar los pies de los santos, pero que su testimonio realmente sea de una verdadera hija de Dios. Es lo que está diciendo la palabra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. Bueno, eso ya no sucede, eso fue en los tiempos de Timoteo. ¿Qué? ¿Esto pasa aquí? He vivido engañado entonces. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces, esto es justamente lo que es una vida para Dios. Entonces, ahí les encargo. La viuda, la divorciada, son dos tratamientos completos. A los ojos de la Biblia, a la luz de la Biblia, una divorciada no puede contraer matrimonio, al menos que el marido haya sido infiel, que realmente haya sido verdaderamente encontrado en infidelidad. Entonces ahí tiene todo el permiso por parte de la palabra para que entonces haya un divorcio, y en el tiempo del Señor pues nuevamente pueda contraer nuevamente un matrimonio. Si el marido murió, tiene respaldo de la palabra para que entonces busque a otro marido en el orden del Señor. Y si no se casa, pues mejor le hará mejor que casarse otra vez. Recuerden, porque el marido y la esposa para Dios está hasta que la muerte los separe. Entonces quiere decir que si yo muero y mi esposita a los años después conoce a alguien más, pues tiene todo el derecho de hacer su vida. Pero si hoy nos divorciamos, entonces no hay forma de que ella ni yo nos casemos, porque para ellos seguimos siendo esposos para toda la vida. Por eso es el matrimonio. Yo quiero ver a un Cristo que esté cambiando de iglesia tras iglesia. ¿Es así? ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? ¿Lo entonces? ¿Qué no se supone que somos la figura de Cristo y la iglesia? ¿No se supone que el marido es la figura de Cristo en casa? ¿No se supone que la mujer es figura de la iglesia en casa? Entonces hagamos realmente valer ese privilegio, ese gran honor que Dios puso en nuestra vida, de glorificar justamente a Cristo y a la iglesia. Amén. Sigo entonces, regresamos nuevamente a Éxodo. Otra enseñanza más. Otra enseñanza más. Dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le pondrás, ¿qué dice ahí? Nada tiene que ver con los préstamos comerciales que hasta el día de hoy son vigentes en un banco. Son cosas completamente diferentes. Aquí está diciendo Dios que tú, como hijo de Él, si ves tener necesidad de alguien y ese alguien te pide prestado, no uses esa necesidad para usura o para abusar justamente de su necesidad. Eso no es así. Ahí de repente me encuentro con gente cristiana que vivió por mucho tiempo cobrando grandes intereses de la necesidad del hermano. ¿Y saben cómo lo ve Dios eso? Como un robo. Qué triste es cuando tú vas al médico
y ni siquiera sabe el médico lo que tienes, ¿cuándo programamos la cirugía? Pues ni siquiera me dice qué es lo que tiene, ni me he hecho análisis, ya me está programando, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde se ha puesto los ojos del médico? Pues te ve así con signo de doble rayita. O sea, hay mucha gente que cuando tiene una necesidad y buscan al médico, buscan al abogado, buscan a alguien, luego en ese momento para clavar el colmillo y abusar de la necesidad. Y si tu hermano tiene necesidad, pues aquí, si lo puso Dios esta ley, esta cláusula, es porque realmente mucha gente vive de los intereses usureros de la necesidad del hermano o de la hermana. Y eso es terrible. Cuando alguien me dice, pastor, ya le presté a mi hermano, a mi hermana, y tiene ya tiempo de no pagarme. Te voy a decir un consejo, lo tienes que orar para que Dios ponga contigo contentamiento, pero ofréndaselo, regáselo. Pero pastor, dáselo. Dios va a suplir, Dios te va a regresar ese dinero. Dios no es deudor de nadie. Hazle caso a Dios y créele a Dios. Vas a vivir una vida en amargura total, esperando que esa hermanita o hermanito te pague en un día y nunca te pague, y desperdiciaste muchos años en amargura, en odio, en resentimiento. Y yo pregunto, ¿lo vale? ¿Tu paz lo vale? ¿Tiene tu paz un precio? La siguiente vez, ponte a orar antes que alguien te pida, pregúntale a Dios primeramente, ¿le puedo prestar, Señor? Eso es algo que a veces no. El último en enterarse de muchas cosas es el pastor. Y luego el pastor se entera por terceros. Y yo pregunto, ¿por qué le prestaste? No, pastor, es que me dijo que pues se le había muerto su abuelita. ¿Sabes cuántas abuelitas se habían muerto? ¿Sabes cuántas veces me ha dicho que su hijo está en el hospital? ¿No sabes que está en este momento en disciplina con el Señor y Dios está permitiendo esa falta de dinero en su vida porque está siendo rebelde y necio con Él? Todo quien base con el pastor. Y yo diré, no o sí. Pero si es un sí, dalo como que no va a regresar eso que estás prestando. Ay, no, mejor no le presto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si Dios nos cobrara lo que nos ha dado, no habría manera de pagarle, ni con nuestra propia vida. Y Dios siempre da a manos llenas y no merecemos nada. No sabes qué bendiciones cuando alguien realmente lo necesita, y dices, aquí está lo que necesitas. Y más cuando de repente dices tú, no hay forma, Señor, hágase tu voluntad. Y Dios toca corazones y de repente por cuestiones milagrosas llega ese corazón dadivoso y dice, le ofrendo esto, lo que necesitaba justamente para. Pues así es Dios, así es Dios. Y te sorprende cómo esa persona no sabía que era tu necesidad exactamente eso, hasta centavitos, ahí está, con tu completito. Esto es de parte del Señor. Para cuando un día tú tengas una situación diferente, entonces, cuando alguien lo necesite, tengas tu mano abierta para esa necesidad. Amén, claro. Amén, muy bien, amén. Amén. Ya están despertando, muy bien, claro. Como palomitas de maíz, ¿no? Sí, amén, amén. Pues aquí se construye. Sí, amén, aunque te cueste. Sigo leyendo, versículo 28. No injuriarás a los jueces, ni maldicerás al príncipe de tu pueblo. Aguas con hablar mal del pastor. Aguas con estar señalando su situación del pastor. Mejor ponte a orar. Esa es la mejor bendición que para nosotros como pastores. Te acuerdas que estás tratando frente a un ser humano como tú y como yo. Somos seres humanos con un llamado diferente. Yo también tengo batallas y luchas como tú las tienes.
Y lo que yo más necesito, en lugar de estarme señalando, mejor ponte a orar para que Dios me dé la sabiduría y Dios cambie mi vida y lo que deba de cambiar en ella. Amén. Pero juicios, críticas, chismes, cizaña no la necesita ningún pastor. Ningún pastor. Ningún papá, ninguna mamá. Yo no conozco a ningún papá ni a ninguna mamá que sean perfectos. Yo no conozco a un pastor que sea perfecto. Yo no conozco a ningún jefe que sea perfecto. Yo no conozco a ningún maestro que sea perfecto. Lo que ellos necesitan son oraciones. Amén. Entonces ten mucho cuidado con eso. Dice, versículo 29, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Creo que eso es muy importante aprenderlo. Lo primero es para quién. Lo voy a poner bajo este contexto. Tú invitaste a Cristo a desayunar. Y con eso voy a terminar. Yo sí les recomiendo que lean toda la parte del capítulo 22, el 23, que son justamente leyes humanitarias para la buena convivencia. Vuelvo al ejemplo. Tú invitas a Cristo a desayunar, lo invitas a comer. Y de repente dices, ay, qué bueno que viniste, Señor, de veras te estábamos esperando, pero deja ver qué es lo que sobró. ¿Es así? No. ¿Me explicó? ¿Quién debería de comer primero, quién es? ¿Por qué? Pues porque es Dios. Nada más por eso, porque es Dios. Y Él se merece toda nuestra honra y gloria a Él. Eso apréndelo. Tú tienes un ingreso, separa lo que es de Dios y lo del César al César. Esa es una enseñanza de madurez, amados. Mucha gente está padeciendo muchos problemas económicos, entre aquellos es por una falta de madurez y discernimiento. Primero es a Dios. Todo ingreso que entre a tu cartera, todo ingreso separa lo que es del Señor. Muchas de repente dicen, no, pastor, pero en el Nuevo Testamento no habla del diezmo. Ah, claro, sí, totalmente de acuerdo. ¿Quieres dar el 15? ¿El 20%? ¿Por eso lo dices? ¿Quieres dar el 30%? ¿Por eso lo dices? ¿O cuál es el problema? ¿Cuál es el enojo? Si quieres dar el 50 no pasa nada, ¿eh? ¿O me lo estás preguntando para ver si es el menos del 10? Hay que ser honestos. Pero sí quiero llevarte una cosa para que lo aprendas el día de hoy. Dice, y con eso quiero terminar, dice en la primera, a ver, vamos a ver, no quiero dar mal la dirección. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, vamos al versículo 5. Capítulo 9, versículo 5. Dice así: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no de como exigencia nuestra. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Olvídate del 10%. Olvídate del diezmo. Aquí dice que el que siembra mucho, recoge mucho. Y el que siembra poco, recoge poco. Es lo que dice acá. Olvídate del diezmo. Nada tiene que ver con la ofrenda. La ofrenda no sustituye el diezmo. La ofrenda puede ser en especie o puede ser en dinero. Pero la iglesia y el pastor no vive de ofrendas. Tú cuando llegas a un trabajo, tú no dices a la persona del trabajo, ay, lo que usted quiera ofrendarme. ¿Sí es así? A los que tienen empresa, ay, lo que tú quieras pagarme. ¿Sí es así? No. A ver, Hacienda, ¿cuánto te retiene en tu sueldo? ¿Cuánto? ¿El 5%? ¿El 10%? El 37% de tu sueldo
toma Hacienda. 37%. O sea, quiere decir que si tú ganas 120,000 pesos mensuales, el 37% es de Hacienda. A ver, dile que no. A ver, dile a Lolita que no. Ahí te encierra. Yo pregunto, ¿quieres ser bendecido? Porque Dios te quiere bendecir. Y si Él te dio una capacidad para que uses tu capacidad, que quiere enseñarte a que desde esa capacidad que te dio haya una retribución. Malo sería que toda tu capacidad que Dios te dio, solo ocupes el 5% de tu capacidad. Pues vas a vivir con el 5%. Pobre de ti y tu familia. Porque Dios tenía para que tú vivieras el 100%. No sé si estoy siendo claro. Dice aquí, cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. Si quieres dar del 10, 5, y si no quieres dar nada, es una situación personal. Por eso el sobre no es transparente. Y por eso aquí en esta iglesia jamás se va a decir, ponle tu nombre a tu sobre. Porque aquí dice claramente que la mano derecha no tiene que saber qué. Lo que hace la izquierda, porque es un tema entre Dios y tú. Me imagino al pastor. No. Si no quiere dar es problema de él. Y si quiere dar es también un beneficio de él. Yo no dependo del hombre, dependo de Dios. Y hasta el día de hoy, Dios ha sido fiel en mi vida. Y yo me esfuerzo por serle fiel al Señor. Punto. Yo no estoy viendo el domingo, ¿y cuánto fue? Y ya llegamos. Lo que tú decidas, Señor. Entonces aquí es conforme a lo que tú propusiste en tu corazón. Nada más. Des o no des, Dios va a hacer milagros. Amén. Tengas o no tengas, Dios va a suplir tus necesidades, porque Él es Dios, es un Dios de amor. Porque si fuera que Dios diera bendiciones en función de lo que tú das, híjole, preocúpate, ¿no? Vamos a levantarnos. Cierra tus ojos. Padre mío, te doy tantas gracias, Señor, por lo que tú hablaste esta mañana a nuestra vida. A veces necesitamos, Señor, que tú nos hables de una manera diferente para que podamos reaccionar de manera diferente y que demos ese fruto que tú esperas de nosotros, mi Dios. Un fruto digno de arrepentimiento en nuestras vidas. Si he cometido errores, si he cometido pecados, si he tratado de abusar de necesidades de los hermanos, si hoy no he tratado bien a las viudas, a mi madre, a mi padre, a mi suegro, Señor, perdóname. Ya entendí que tengo que hacer conforme a las cosas que tú mandaste en mi vida, porque yo soy un hijo tuyo. Padre mío, te pido que tú sigas obrando en esta tu iglesia. Gracias por aquellos corazones que tú enviaste esta mañana. Gracias, Señor, porque sé que hoy se llevan un mensaje que viene de lo alto. Yo sé, mi Dios, que hoy tú esperas de nosotros cambios, transformaciones, una vida completamente que te glorifique, que sea digna de ti, Señor. Bendice, mi Dios, a cada familia, a cada matrimonio, a cada joven, a cada varón, a cada niño, a cada joven, Señor. Te pido que tú derrames de tu misericordia en ellos. Y gracias, mi Dios. Qué privilegio es poderte escuchar. Qué honor el poder estar aquí escuchándote hablar como lo hacía María ante tus pies, Señor. Ella se gozaba, se deleitaba cada vez que tú hablabas, Señor, a ella. Ese espíritu anhelo que esté en cada uno de nosotros, Señor. Que estemos ante tus pies, solo escuchándote hablar. Solo habla, Señor. Tu siervo escucha y obedece. Bendice, Señor, esta mañana. Que sea esta semana llena de ti, llena de tu plenitud, de tu gozo. Gracias, Señor, por derramar tanto amor en nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana, iglesia.